Trabajo social y estudios de género, vindicando un espacio científico propio. Introducción. Este trabajo deviene de la experiencia de dos autoras, profesoras universitarias españolas, quienes desde hace años trabajan a nivel docente y de investigación en los estudios de las mujeres, de género y feministas. Estas generan algunas reflexiones sobre los condicionantes que determinan que existe una depreciación en la difusión de los temas relacionados con conocimientos aplicados para la intervención social desde, con y para las mujeres. Este artículo está centrado en el contexto español, si bien se considera que el análisis que se aporta, transita y habita algunos lugares comunes con otras geografías donde el devenir histórico, cultural y académico del trabajo social han sido similares. En esta reflexión sobre el lugar que ocupa el conocimiento producido desde el trabajo social acerca de los procesos de desigualdad de las mujeres. Por tal razón, esta investigación prioriza el estudio de las desigualdades sociales con el fin de identificar, denunciar e impulsar medidas de reforma social, especialmente las que conciernen a las mujeres, que son a quienes refieren directa e indirectamente la mayor parte de las necesidades y por ello son objeto de intervención y estudio en trabajo social. Además, se hace conciencia de que las razones que explican la ubicación del trabajo social en los márgenes del saber científico de distinta índole, una de ellas responde a la tardía incorporación de los estudios del trabajo social al espacio universitario tras luchas del colectivo docente y profesional. Analizando dimensiones como el peso del patriarcado y la manera en la que se hizo y hace presente en España, así como el modelo masculino de meritocracia predominante en los espacios universitarios, al impacto del capitalismo, privatización y mercantilización del conocimiento, que en el contexto español están también determinado por el llamado Plan de Bolonia o a la estratificación de oportunidades de acuerdo al capital sexenial y sistema meritocrático impuesto en las universidades. Se finaliza este texto reivindicando estrategias de resistencia ante estas prácticas neoliberales y de jerarquización del conocimiento con respecto a qué es ciencia y qué no es, reivindicando la necesaria dimensión de género, enfoque bibliográfico y de reflexibilidad que permita reconocer quién, cómo y qué conocimiento se construye desde el trabajo social. Se vindica el oficio investigador del trabajo social, cuyas aportaciones que van más allá de la academia transfieren a la sociedad herramientas para remover las desigualdades sociales, incluidas las de género. Contextos discursivos y de prácticas organizativas de la investigación. Ciencia, androcentrismo y subalternidad. Estatus científico académico del trabajo social. Según Pierre Bourdieu, el orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación masculina en la que se apoya. La lectura nos expone el contexto español. En las universidades españolas, este androcentrismo se constata en muchos de sus ámbitos. A pesar de que las mujeres son mayoría como estudiantes, un 57%, por el lado de las docentes no pasa lo mismo, ya que solo ocupan un 39,9% de participación en la enseñanza universitaria, reduciendo aún más su participación, ya que el 20,8% son catedráticas. En los cargos de representación, según las universidades, entre 8,3 y el 66,6% hay presencia en los equipos de gobiernos. Datos de participación en jefatura universitaria. La primera rectora fue elegida en 1982 y a ella le han seguido tan solo 23 mujeres. La decana de las universidades españolas. La Universidad de Salamanca, fundada en 1218, no había elegido hasta el momento a una mujer para regirla. La Universidad de Granada, fundada en 1531, cuenta desde 2015 con una mujer presidiéndola. En la actualidad, de las 76 universidades, 50 públicas y 26 privadas, solo 9 mujeres lideran su universidad,
3 públicas y 6 privadas. Quienes se insertan en disciplinas feminizadas en sus carreras docentes e investigadoras deben superar una doble discriminación de género y de área de conocimiento. Por no ser de élite, el sistema obstaculiza, más aún en disciplinas académicas como el trabajo social, en todas sus dimensiones: docente, investigadora y profesional. Los temas sobre los que se investiga, los marcos teóricos desde los que se aborda, el análisis de los datos y especialmente como la pobreza, familia, las desigualdades sociales, la diversidad funcional, la gestión de la vida cotidiana o los cuidados, siendo estos resultados que se perciben como secundarios y asuntos de mujeres. Gracias a la alianza con los estudios de género y feministas, esto ha permitido superar barreras para algunas docentes gracias a que en primer lugar se toma conciencia de la situación de discriminación. En segundo lugar, denunciar públicamente las condiciones a las que este sistema androcéntrico somete. Tercero, vindicar cambios, reformas y otras formas de ser y de hacer universidad. Y por último, hacer colectivamente, uniendo voces para reclamar nuestra presencia en la universidad con mayoría de edad. El Espacio Europeo de Educación Superior, el impacto de un modelo de mercantilización del conocimiento. Este progresivo modelo de capitalización y mercantilización del conocimiento genera una dictadura del mercado sobre el espacio académico que impone los contenidos en los que han de formarse a futuros profesionales. Se obvia el criterio que debiera regir en las universidades públicas: formar al alumnado en aquellos conocimientos y competencias imprescindibles para el desempeño de su profesión, con independencia de cómo esté operando el mercado. Se relega el fomento del valor social y los beneficios de determinadas profesiones, cuyos beneficios, investigadores y profesionales, en ocasiones son intangibles a corto plazo, como es el caso del trabajo social y los estudios de género. Las entidades financiadoras, de capital privado en su mayoría, promueven esencialmente determinado tipo de investigaciones de excelencia con fines lucrativos, que posteriormente se divulgan por los canales de prestigio. Importa más quién financia que quién, qué, cómo y por qué se investiga. Quedan así postergadas las temáticas que no son relevantes para el mercado. En la medida en que la cuestión social deja de ser una prioridad de las políticas estatales, genera recorte en la financiación pública para estas investigaciones. En este elitismo investigador, los temas preferentes de estudio están determinados en gran medida por quienes los financian, mientras que las temáticas de segunda son sufragadas por soportes alternativos de menor cuantía. No siempre se financia lo que realmente interesa a las disciplinas y mucho menos lo que interesa a la sociedad en términos de igualdad, sea de género, clase social, etnicidad o diversidad funcional. Investigar sin financiación se califica como otra cosa que nada tiene que ver con la producción de conocimiento. Las nuevas lógicas de valorizar el conocimiento y los méritos de investigación, el círculo perverso de las publicaciones de impacto y el capital sexenial. La incorporación de estas prácticas neoliberales en las organizaciones científicas ha evidenciado las desigualdades que existen en las carreras profesionales de hombres y mujeres en base a modelos de meritocracia individual y supuesta excelencia que, sin embargo, no toman en cuenta cómo el género estructura objetiva y subjetivamente la producción científica. Enlazamos esta cuestión con la dimensión de la feminización de las carreras investigadoras, donde la posición de funcionario sigue siendo propiedad de los varones. El área de conocimiento de trabajo social evidencia de forma indiscutible la feminización de la universidad, tanto en su profesorado como alumnado,
En pocas palabras, de las ciencias sociales, la profesión más feminizada es el trabajo social. Entre 2008 y 2014, en disciplinas altamente feminizadas como las ciencias sociales aplicadas, solo el 22% de catedráticos son mujeres, y de entre ellas son minoritarias quienes han construido su línea investigadora sobre temáticas relacionadas con el género y feminismo. Una evidencia más de cómo para las mujeres los techos universitarios son de cristal blindado. Otro factor referido a la limitada existencia de revistas de impacto en el trabajo social y los estudios de género y feministas tiene que ver con la exigencia de complejos procesos de mantenimiento que requieren de importante capital humano y económico para sostenerlas. Las subvenciones que sustentan las revistas de lo social se han reducido drásticamente tanto en España como a nivel mundial. Los vínculos entre trabajo social y género obligan a hablar de mujeres. Hablar de trabajo social obliga necesariamente a hablar de mujeres por el papel que ellas tuvieron y siguen teniendo como impulsoras de una profesión y una disciplina claramente feminizada, tanto fuera como dentro de la universidad. Pues no hay que olvidarse del camino que ha recorrido esta profesión, que inició con actos de voluntad y filantropía, posteriormente como enfermeras o cuidadoras en asilos o centros de apoyo a las personas más vulnerables, asistentes sociales y ahora trabajadoras sociales, especialmente por la relación que siempre tuvo la mujer con la delicadeza, el amor, lo oculto y lo sano. En pocas palabras, el trabajo social se asocia al ser para los otros. Está ampliamente constatada la importancia y consecuencias que la feminización tiene para el trabajo social, tanto a nivel profesional como académico, además de que comparten herencias de género que han determinado el carácter e identidad de esta disciplina. Tanto trabajo social como los estudios de género han evidenciado las interconexiones existentes entre género, mujeres, feminismo y trabajo social. Han sustentado sus enfoques teóricos y metodológicos sobre el análisis de las desigualdades a partir de datos producidos en el ámbito de la intervención social. La experiencia de vida y profesional les hizo ver que hablar de trabajo social obligaba a hablar de las desigualdades sociales, de las desigualdades de las mujeres y del papel que se les asigna en las distintas esferas públicas y privadas. Obliga a hablar de mujeres como usuarias que demandan, tanto a nivel individual, familiar y social, la intervención profesional del trabajo social. Son ellas quienes mayoritariamente han establecido un vínculo con los servicios sociales y quienes son objeto de la mayor parte de las intervenciones sociales. Han sido precisamente las mujeres, sobre todo las mayores, quienes en los últimos años han apoyado las reivindicaciones sociales vinculadas a sus necesidades relacionadas con el ciclo vital y con su condición de madres y abuelas cuidadoras. A menudo, los datos que produce el trabajo social se nutren de otras disciplinas para sus investigaciones y reconocimientos académicos. La feminización de las investigadoras, la centralidad del género como categoría analítica y que sus conocimientos estén sustentados sobre la práctica son elementos que a nuestro juicio constituyen las fortalezas del trabajo social, contrariamente al discurso hegemónico de los saberes androcéntricos y de mercado. Sin embargo, también se considera un arma de doble filo, puesto que por un lado ha empoderado la producción de conocimiento académico y profesional, pero por otro lado ha sido ampliamente criticado por centrarse en la aplicación de conocimiento desde y para las mujeres, más que aportar la construcción del mismo. Existe también un gran debate entre los estudios de géneros, los feminismos y el trabajo social, que generan la duda sobre si por ser realizado por y para las mujeres, entonces el trabajo social pasa a ser feminista.
y es que ambos tienen objetivos muy similares y metodologías de intervención relacionadas, además de esto valores éticos y morales que los vinculan, pero en realidad buscan más el cuestionamiento de las desigualdades y problemas sociales. Es por esto que se ve inseparable del trabajo social y como acción recíproca entre los estudios de género y el trabajo social. Presencias, ausencias y jerarquías, los conocimientos aplicados de lo social y de género en la Universidad Española. El trabajo social en el contexto académico español se ha visto impregnado por los conocimientos de profesionales académicos que se han encargado de suministrar información mediante tesis doctorales y otro tipo de documentos académicos. Y aunque en los últimos 10 años ha aumentado la presencia de programas de máster y doctorado en trabajo social en universidades, esto se relaciona más con el deseo de contribuir a un currículum más estructurado para un beneficio personal que con la aspiración de contribuir directamente a la formación de la disciplina. Por otro lado, sigue siendo limitada su entrada en equipos editoriales de revistas científicas generalistas, más allá de las propias del trabajo social. A pesar de nuestros resultados de investigación y publicaciones que son proveedoras de datos para otras áreas de conocimiento y orientan la práctica profesional, por lo que su impacto no es cuestionable. Respecto a la jerarquía académica, el trabajo social se ha visto afectado y en desventaja por sus pocos logros alcanzados respecto a la formulación de investigación y teoría, y se le ha relacionado con el hecho de que la profesión sea feminizada. Se le atribuye a que en su mayoría son féminas académicas y que suelen dedicarse a la docencia. Sin embargo, en España, los programas de investigación de feminismo y género empezaron a perder fuerza como principales corrientes de programas de máster y doctorado, precisamente por la poca acogida respecto a la teorización y por su poco aporte en términos económicos, por lo que se promulga la Ley Orgánica 3 de 2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que ha impuesto el enfoque de transversalidad en las investigaciones y docencia, para que las investigaciones sociales sean financiables en convocatorias públicas han de incluir una perspectiva de género. Contrario a lo que se pensaba, las empresas privadas centraron la investigación en campos tecnológicos que produzcan resultados transferibles y rentables en términos de mercadeo y patentes, pero se empiezan a desplegar una serie de leyes que exigían medidas de protección contra la violencia de género. En el 2016, el Instituto de la Mujer, en el Gobierno de España, tras realizar la convocatoria, canceló las subvenciones para la universidad en investigación y posgrados en materia de igualdad, dejando sin financiación a numerosas acciones presentadas desde esta área de conocimiento, lo que contribuyó a seguir en decadencia respecto a la jerarquización de los saberes universitarios. Conclusiones, vindicando los saberes del trabajo social cuando se investiga en materia de género. El trabajo social, en su alianza también con los estudios de género y feministas, es una disciplina académica de investigación que se instituye como un territorio privilegiado desde donde analizar cómo se produce el conocimiento, cómo se ejerce el poder, cómo intervenir sobre las desigualdades sociales, es decir, que a pesar de sus potencialidades, el trabajo social ocupa una posición subalterna dentro de los Women Studies. Nos hemos convertido en tanto mujeres ocupadas por género, en sujetos y objetos de investigación para poner en debate cómo se construye el poder y la jerarquía del conocimiento en el marco actual privatizado de lo académico. Concluimos este artículo reivindicando algunos de los aspectos fundamentales que, a nuestro juicio, son cruciales para subrayar la legitimidad, la credibilidad y el potencial del trabajo social como hacer investigador y parte de las ciencias sociales en general y en los estudios de género y feminista en particular, como por ejemplo estadísticas de resistencia ante estas prácticas neoliberales y de jerarquización androcéntricas y meritocráticas
que desprecian otras formas de hacer ciencia. También se cuestionan las formas tradicionales de medir la ciencia, que niegan los saberes que se catalogan como menos científicos por no ser cuantificables o rentables al mercado en términos económicos. Pues existen otras formas de poner en valor los méritos sin ser conducidos desde las ciencias sociales básicas. Se reclaman los espacios negados al trabajo social, como también se reclama el espacio del mismo en el estudio de género y feminismo. El patriarcado y sus diversas formas de ejercer el poder están muy arraigadas en el sistema universitario y se manifiestan también en la investigación, tanto con respecto a quien lidera y practica en estos proyectos como con respecto a quien determina qué es conocimiento y qué no, pues el trabajo social ha perseguido históricamente la construcción del conocimiento para la transformación social, más que para el beneficio económico, es decir, que el saber aplicado que produce el trabajador social genera herramientas que son transferibles al espacio académico y profesional. Los datos que originan contribuyen a importantes análisis que sustentan epistemologías de lo social. Reclamamos el espacio merecido del trabajo social entre los estudios de género y feministas. Los saberes aplicados y comprometidos propios del trabajo social tienen claramente que ver con la mejora de la vida de las mujeres y de los hombres en contextos concretos, por lo que resulta imprescindible que el conocimiento en materia de género se incorpore a la investigación aplicada relacionada con la intervención social. Las autoras proponen un doble ejercicio de descolonización de la ciencia. Primero, de los dos patrones dominantes cognitivos de género. Segundo, de los patrones dominantes cognitivos de las llamadas ciencias sociales. Se pretende además generar un análisis de conjunto de sus múltiples biografías y legados, posibilitar la visibilización de sus aportaciones, la legitimación de sus saberes, la dotación del poder que otorga la memoria, difundir la contribución de las mujeres del trabajo social en la historia de las ciencias sociales, ya que esto es fundamental para socializar a las generaciones futuras. Con lo anterior, podemos afirmar que la construcción del conocimiento desde el trabajo social ejemplifica de forma muy evidente cómo las experiencias vitales y profesionales condicionan las formas en que hacemos epistemología y metodología de la investigación. Desde las otras publicaciones, las voces silenciadas del trabajo social proporcionan inestimables condiciones a los estudios sociales y de género, haciendo frente a las élites feministas de la sociología y la antropología que se difunden sus trabajos en revistas de impacto.